miren, respecto al potencial eléctrico, hay un cierto parecido con lo de el potencial gravitacional, ¿sí? Entonces, se puede asimilar el potencial gravitacional con la energía potencial eléctrica. Por ejemplo, cuando un cuerpo se eleva a una cierta altura sobre el nivel del suelo, vamos a tener una energía potencial, ¿sí?, gravitacional positiva, ¿sí? Y al regresar va a ser capaz de realizar un trabajo equivalente a su energía potencial, ¿sí? Ya saben que tenemos que el trabajo sería igual a la energía potencial. En el caso de la gravitacional sería masa por gravedad por altura. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Tenemos aquí el suelo. Cuando está acá, por así decirlo, en el punto más alto, el trabajo o energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. A nivel del suelo, que es en el cual vamos a tomar como referencia, pues el potencial va a ser cero en el nivel del suelo. Pero si el cuerpo se encuentra a cierta distancia hacia abajo, ¿sí?, bajo el nivel del suelo, vamos a tener una energía potencial negativa. Porque al bajar a ese punto se cede energía y para subirlo se debe realizar un trabajo negativo, ¿sí?, cuyo ese valor va a ser de menos el trabajo o menos energía potencial igual a menos masa por gravedad por altura, ¿sí? Este signo negativo es debido a esa altura, ¿sí?, que es negativa hacia abajo. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra dentro del campo gravitatorio, ¿sí?, tiene una energía potencial gravitatoria. De la misma manera, ¿sí?, una carga eléctrica situada dentro de un campo eléctrico tendrá una energía potencial eléctrica, ya que la fuerza que ejerce el campo es capaz de realizar un trabajo pues para mover esa carga. Entonces, toda carga eléctrica, positiva o negativa, tiene una energía potencial eléctrica debido a su capacidad para realizar un trabajo, en este caso pues sobre esas cargas. Entonces, cuando tenemos una carga positiva, ¿sí?, se dice que tiene un potencial positivo, y si tenemos una carga negativa, pues vamos a tener un potencial negativo, ¿sí? Pero eso no ocurre siempre, ¿sí? Existen casos en los cuales esa regla no se va a cumplir. Y se definen los potenciales positivo y negativo de esta manera, ¿sí?, para que lo tomen en cuenta. A ver, espérenme un poquito. Pero no estoy hablando. Ok. Listo. Entonces, queda definido de la siguiente manera. Un potencial es positivo si al conectar un cuerpo a tierra por medio de un conductor eléctrico, los electrones fluyen desde el suelo al cuerpo. Entonces vamos a tener un potencial positivo. Y será negativo si al conectarlo a tierra, los electrones fluyen del cuerpo al suelo, ¿sí? Entonces, en esas definiciones se considera que el potencial eléctrico de la Tierra es cero. Es como sucede en el caso de la energía potencial de un cuerpo debido a la gravedad. El cero del potencial eléctrico se puede considerar el punto más conveniente, ¿sí? Y esto ocurre ya sea en el suelo o en el infinito. Entonces, una carga positiva dentro de un campo eléctrico tiende a desplazarse de los puntos donde el potencial eléctrico es mayor hacia los puntos donde este es menor, ¿sí? Y si la carga fuese negativa, su movimiento sería de los puntos de menor a los de mayor potencial eléctrico. Vamos a tener una definición respecto a este potencial eléctrico, que nos dice que el potencial eléctrico, ¿sí?, lo vamos a representar por una V, ¿sí?, en cualquier
punto de un campo eléctrico va a ser igual al trabajo que se necesita realizar para transportar a la unidad de carga positiva, Q, desde el potencial cero hasta el punto considerado. Y tenemos esta formulita. Potencial eléctrico es igual al trabajo realizado entre la carga transportada. El potencial eléctrico, sus unidades de medida va a ser el volt, ¿sí? Se representa por una V mayúscula. La del trabajo, que ya vimos que es como la energía potencial, sería en joules. Y el de la carga ya saben que es en coulomb. Entonces, si al transportar una carga hasta un determinado punto de un campo eléctrico se realiza un trabajo muy grande, vamos a tener un potencial eléctrico pues también grande, ¿sí? Alto. Pero si en lugar de suministrar un trabajo, cede el trabajo, entonces no se lo aplicamos, sino que se cede, el potencial va a ser negativo, ¿sí? Entonces de aquí podemos hablar de potenciales de 220 volts, 110 volts, menos 200 volts, menos 500 volts, entre otros. El potencial eléctrico es una magnitud escalar, como lo es cualquier tipo de energía, a diferencia, del campo eléctrico, ¿sí? Que como ya vimos en el campo eléctrico, pues el campo eléctrico es una magnitud vectorial, al igual que las fuerzas, ¿sí? Y se define también como la energía potencial que tiene la unidad de carga eléctrica positiva en un punto determinado, ¿sí? O sea, el potencial eléctrico es igual a la energía potencial entre la carga eléctrica. ¿Sí? Igual se manejan las mismas unidades para el potencial volt, para la energía potencial joule y la carga en coulomb. Entonces, si tenemos un potencial de un volt en un punto de un campo eléctrico, significa que una carga de un coulomb en ese punto tendría una energía potencial de un joule. O sea, aquí tenemos esta fórmula, ¿sí? De la otra fórmula, ¿sí? Despejamos. Aquí tenemos potencial eléctrico igual a energía potencial entre la carga, ¿sí? Si despejamos para energía potencial, esta carga la paso para acá multiplicando. O sea, energía potencial igual a carga por potencial eléctrico. Y ahí se señala que la energía potencial es igual al producto de la carga eléctrica por el potencial eléctrico. Entonces, si ustedes multiplican coulomb por volt, les va a dar joule. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor del potencial eléctrico en un punto de una carga? Pues bien, tenemos esta figura, ¿sí? La 1225. Entonces, se observa una carga puntual positiva Q, esta que tengo aquí, a la izquierda. El campo eléctrico de esa carga, ¿sí?, está dirigido hacia afuera, radialmente. Y tenemos una carga positiva Q de prueba, acá, ¿sí?, que es obligada a acercarse, entonces va a tener que realizar un trabajo, ¿sí? En contra, pues, de lo que ya sabemos, positivo y positivo se repelen, entonces vamos a realizar un trabajo para acercarla, ¿sí? Del punto 1 al punto 2, ¿sí? O sea, de acá, desde el infinito hacia la carga. Entonces, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico de la carga Q disminuye en relación inversa con el cuadrado de la distancia. Y el valor en el punto 1 y en el punto 2 va a ser el campo eléctrico en el punto 1 es igual a la constante por la carga Q esta entre la distancia de esta carga al punto 1 al cuadrado. Y lo mismo pero para el punto 2. Y aquí tenemos algo importante. La magnitud promedio de la intensidad del campo eléctrico E entre los puntos 1 y 2 se encuentra al sustituir R1 al cuadrado y R2 al cuadrado por el producto R1 por R2. ¿Sí? Donde vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual a K por la carga entre el producto de R1 por R2. Como ya habíamos visto anteriormente, la magnitud de la fuerza eléctrica experimentada por una carga que se encuentra en un campo eléctrico
lo calculamos así. Ya habíamos visto que el campo eléctrico era igual a fuerza entre carga. Si despejamos para la fuerza, tenemos que fuerza es igual a campo eléctrico por la carga. Entonces, si sustituimos esto, ¿sí? Que campo eléctrico es igual a la constante por la carga Q, esta mayúscula, entre R1 por R2 lo sustituimos aquí, vamos a tener después que la fuerza va a ser igual a K por Q mayúscula entre Q minúscula por R1 por R2, donde el trabajo que realiza el campo eléctrico al mover la carga Q del punto 2 al 1 equivale a R1 menos R2, ¿sí? Entonces vamos a tener, ya vimos el semestre pasado que trabajo era igual a fuerza por distancia, ¿sí? O sea, esa distancia va a ser R1 menos R2, ¿sí? O sea, la distancia de aquí a aquí, R1, ¿sí? Y la otra que sería de aquí a aquí es R2. Entonces es esta distancia menos esta, nos va a dar esta pequeña distancia, o grande, ¿sí? Entonces va a ser esa distancia, R1 menos R2. Entonces, si sustituimos esto, ¿sí? Esta fuerza aquí, en esta fórmula que tenemos aquí de la 9, vamos a tener que el trabajo que se necesita para de 2 a 1 va a ser igual a la constante por la carga mayúscula, ¿sí? Entre Q, perdón, por Q, entre R1 por R2, ¿sí? Y por esta distancia, R1 menos R2. Pero ya sabemos que R1 menos R2 entre R1 por R2, si lo separamos vamos a tener R1 entre R1 por R2 menos R2 entre R1 por R2. ¿Sí? Aquí se elimina R1 y R1 y me queda 1 entre R2. Y aquí se elimina R2 y R2 y queda 1 entre R1. Entonces el trabajo va a ser igual a K por esta carga, ¿sí? Q mayúscula, por esta carga, ¿sí? La carga está puntual, por 1 entre R2 menos 1 entre R1. Entonces, como se desea calcular el trabajo realizado por las fuerzas eléctricas cuando se mueve una carga de prueba Q desde el infinito hasta una distancia R, ¿sí? De la carga Q, de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? R1 sería el infinito, ¿sí? Si se fijan de acá de la imagen esta, este punto 1 es como si fuera acá en el infinito, ¿sí? Y aquí pues fuera el R2. Entonces, ese R1 sería como el infinito. Entonces, si sustituimos eso aquí y en el R2 ponemos que es una distancia R, 1 entre infinito es 0. ¿Sí? De tal manera que tenemos que ese trabajo que se necesita, pues va a ser K por la carga Q mayúscula, por la carga puntual, ¿sí? Hasta la distancia R. Entonces, de ahí se puede concluir que la energía potencial es igual al trabajo, ¿sí? Al trabajo que se realiza en contra de las fuerzas eléctricas cuando se mueve una carga Q desde el infinito hasta un punto determinado. Y para calcular la energía potencial existente entre una carga Q, ¿sí? Esta Q mayúscula, y otra carga Q, esta Q minúscula, separadas por una distancia R, se emplea la expresión esta, ¿sí? Esto que obtuvimos acá para el trabajo, pero para la energía potencial, ¿sí? La energía potencial, pues ya sabemos, es en joules. La constante K es Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, y Q mayúscula y Q minúscula, sus unidades son en Coulomb. Y finalmente, para calcular cuál es el valor del potencial eléctrico, ¿sí? Que no es lo mismo que la energía potencial, el potencial eléctrico en cualquier punto que se encuentre a una distancia R de una carga Q, se tiene esta ecuación, ¿sí? Potencial eléctrico es igual a la energía potencial entre la carga. Entonces, si sustituimos este valor que obtuvimos acá en la 14 de energía potencial en esta, en la 2, que es del potencial eléctrico, ¿sí? Vamos a tener que el potencial eléctrico es igual a K por esta Q mayúscula, por la Q, esta carga puntual, entre R, ¿sí? Entre la carga.
es el carga de prueba. Entonces vamos a tener, se eliminan las Q y voy a tener que el potencial eléctrico es igual a la constante por la carga, ¿sí? Esta es la Q mayúscula, entre la distancia R. Entonces el potencial eléctrico de una carga Q es el mismo en todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de su centro. Y si se unen imaginariamente todos los puntos que tienen el mismo potencial eléctrico, se va a tener lo que llamamos una superficie equipotencial. Una superficie equipotencial es aquella que resulta de la unión de todos los puntos de un campo eléctrico que se encuentra al mismo potencial eléctrico. Y alrededor de un cuerpo electrizado existen tantas superficies equipotenciales como potenciales eléctricos diferentes que se consideren. Entonces, miren, la superficie equipotencial, imagínense que tenemos una carga Q, ¿sí? Esta carga Q positiva. Y vamos a imaginar que a 5 centímetros, ¿sí? Aquí calculo el potencial eléctrico, pero aquí en este calculo el potencial eléctrico y aquí en todos a 5 centímetros. ¿Sí? De tal manera que voy a tener una superficie equipotencial porque va a ser el mismo potencial eléctrico cuando esté a la misma distancia. Entonces, las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares a todos sus puntos a las líneas del campo eléctrico. Por ello, su forma dependerá de la del conductor. En el caso de una carga puntual o de un cuerpo esférico cargado, la forma de la superficie equipotencial será de esferas concéntricas, ¿sí? De diferente radio. E importante esto, ¿sí? En una superficie equipotencial no se necesita realizar ningún trabajo eléctrico para llevar una carga de un punto a otro de dicha superficie. O sea, si tengo una carga, imaginemos aquí, ¿sí? No se necesita trabajo para moverla acá, o para moverla acá, o para moverla aquí, o aquí, o aquí, ¿sí? Cuando están a la misma distancia, ¿sí? Porque siempre van a estar por ejemplo, a los 5 centímetros, 5, 5, 5. Entonces, eso es a lo que se refiere. Y cuando se tienen varias cargas eléctricas, ¿sí? Y se desea calcular el potencial en determinado punto de ellas, este se calcula de manera individual y luego se suma algebraicamente, ¿sí? Como ya vimos, el potencial eléctrico es una magnitud escalar, no es vectorial. Entonces, por ejemplo, aquí en el punto A, el potencial eléctrico va a ser aquí en el punto A, si yo quiero calcular el potencial eléctrico aquí, pues lo calculo individualmente, separado uno de uno, ¿sí? En este caso, acá en la carga está 1, ¿sí? Voy a tener la K, ¿sí? La constante por la carga 1 entre la distancia que hay entre Q1 y el punto A. Ahora, para esta carga Q2, ¿sí? Va a ser la distancia aquí, ¿sí? Y para Q3, esta de aquí, ¿ok? Y ya se suman todas. Miren, la diferencia de potencial, esta es importante porque la vamos a ver mucho ya enseguida. Entonces, en términos prácticos, no es tan importante conocer el potencial eléctrico que existe en un determinado punto de un campo, sino cuál es la diferencia de ese entre dos puntos y con eso determinar la cantidad de trabajo que se necesita para mover cargas eléctricas de un punto a otro. Entonces, por definición, la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera A y B es igual al trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A al punto B. Entonces, tengo esta fórmula, el potencial eléctrico AB es igual al trabajo AB entre la carga. ¿Qué es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? ¿Sí? Este de aquí. Esta TAB es el trabajo sobre una carga de prueba Q que se desplaza de A a B calculado en joules. Y la Q, esta pues es la carga de prueba desplazada de A a B y se mide en coulomb. Entonces, la diferencia de potencial también recibe los nombres de voltaje o de tensión, ¿sí? Al igual que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial es una magnitud escalar. Y esta diferencia de potencial entre dos puntos se puede determinar si se conoce el potencial de cada uno
y se obtiene su diferencia. Por ejemplo, si el potencial en un punto A es de 110 volts y tenemos el potencial en un punto B que es de 60 volts, la diferencia del potencial AB sería el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. O sea, 110 volts menos 60 volts. Y la diferencia de potencial sería de 50 volts. Y dice, es el resultado, indica 50 volts, que equivalen a 50 joules sobre Coulomb. Y esto se sobreentiende que el campo eléctrico realiza 50 joules de trabajo por cada Coulomb de carga positiva para mover del punto A al punto B. Ahora, si se quiere determinar cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico al mover una carga Q desde el punto A a un punto B, se tiene que despejar el trabajo, ¿sí? AB de esa ecuación. De esta de aquí. ¿Sí? Diferencia potencial igual al trabajo entre la carga. Ahora, si se quiere, en lugar de la diferencia potencial el trabajo, despejamos si es trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial. Y es el trabajo que se realiza para mover esa carga del punto A al punto B va a ser igual a la carga por el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Como ya saben, primero se resuelve lo de los paréntesis y luego ya después se va a multiplicar. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para que la carga se mueva de un punto a un punto B va a ser independiente de la trayectoria seguida por la carga durante su desplazamiento. Por eso la fuerza eléctrica es un ejemplo de fuerza conservativa, ¿sí? Como lo es la fuerza debido a la gravedad. Entonces, la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es la misma independientemente de la trayectoria de la carga durante su desplazamiento. Aquí lo podemos explicar con esta figurita. Si fijan aquí, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, ya que el trabajo realizado para que la carga Q, esta, ¿sí?, se mueva del punto A al punto B, va a ser independiente de la trayectoria. O sea que es lo mismo si se mueve acá por la trayectoria 1, por la 2 o por la 3. Por ejemplo, si se mueve por acá, o si se mueve aquí directamente, o si se mueve hasta por aquí, luego hace una curvita y luego va para acá. Entonces sería lo mismo, es independientemente de la trayectoria. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuándo tenemos un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico uniforme lo vamos a tener cuando existe un campo eléctrico constante. En la magnitud, o sea, el valor, y la dirección hacia dónde se va a estar dirigiendo. Por ejemplo, como el que se forman por dos placas metálicas planas y paralelas, con cargas de igual magnitud, pero de signo contrario. Por ejemplo, aquí tengo una placa cargada positivamente, ¿sí?, y una placa cargada negativamente. Entonces, la diferencia de potencial entre las dos placas con cargas de igual magnitud, pero de signo contrario, se puede determinar a partir de la siguiente deducción. La carga Q, esta que se encuentra entre estas dos placas, va a experimentar una fuerza eléctrica, cuya magnitud, ¿sí?, se va a calcular con esta fórmula. Fuerza va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, como ya habíamos visto. El campo eléctrico, siempre si tengo una positiva, una carga positiva va a ir, por así decirlo, de adentro hacia afuera. Si tengo una negativa va a ir de afuera hacia adentro. Entonces, como esta de la placa A es positiva, sale. Entonces, por eso que va para acá. Y esta que es negativa, entra. Entonces, el campo eléctrico, cuando es de positivo a negativo, viaja así, ¿eh?, de positivo a negativo, cuando tengo una carga puntual Q, positiva. Entonces, miren, la fuerza eléctrica realiza un trabajo al llevar la carga Q de la placa A a la B,
recorriendo una distancia de esta distancia, ¿sí? La distancia que hay de la placa A a la placa B. Y es la siguiente. Como ya vimos, trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces el trabajo para mover esa carga del punto de la placa A la placa B va a ser igual fuerza, ¿sí? Ya vimos que es carga por campo eléctrico. Entonces carga por campo eléctrico por la distancia, ¿sí? Y como ya vimos aquí de la ecuación 17, déjenme fijar dónde está. El trabajo para mover de un punto A a un punto B es la carga por el potencial eléctrico de A a B. O sea, el potencial eléctrico de A menos el potencial eléctrico de B. Entonces sustituimos eso aquí en esta parte que tenemos de trabajo, ¿sí? Entonces en lugar de poner esto trabajo, ¿sí? Aquí vamos a poner la carga por el potencial eléctrico para mover de A a B. Eso va a ser igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia. Entonces, si se fijan, aquí tengo estas cargas, las elimino, ¿sí? Y tenemos pues que el potencial entre dos puntos cualesquiera de un campo uniforme va a ser igual a esto que va a ser diferencia de potencial entre dos puntos, esta V. Este E va a ser la magnitud de la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Y esta D es la distancia entre los puntos, que va a estar medida en la misma dirección del vector campo eléctrico en metros. Entonces, nosotros de esta ecuación o esta fórmula, que es la diferencia de potencial, va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico por la distancia entre dos puntos. Si quiero despejar para el campo eléctrico, su magnitud la podemos calcular con diferencia potencial entre la distancia entre dos puntos. Y esta ecuación nos hace mención a que la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un lugar determinado puede ser calculada mediante esa relación, ¿sí? La que existe entre la diferencia de potencial y la distancia al punto considerado. Entonces, como resultado de sustituir las unidades de volt y las de distancia, encontramos que la intensidad del campo eléctrico E se da en volt sobre metro, ¿sí? Que equivale a la unidad para el campo eléctrico, que anteriormente habíamos visto que era Newton sobre Coulomb. Si se fijan aquí, miren. Campo eléctrico es igual a fuerza entre carga, que va a ser igual a volt, a diferencia potencial entre distancia. Como la diferencia de potencial es igual al trabajo entre carga y el trabajo es igual a fuerza por distancia entre carga, tenemos que este campo eléctrico, que es igual a fuerza entre carga, va a ser igual a fuerza por distancia entre distancia por carga. Y fuerza por distancia entre carga es igual a Newton por metro entre Coulomb, ¿sí? Esto por esto entre esto, ¿sí? Y Newton por metro es Joule, ¿sí? Y Joule entre Coulomb es igual a volt, ¿ok? Entonces fuerza por distancia entre carga es igual a volt. Entre lo que tengo las unidades de distancia, que es metro, entonces sería volt sobre metro. De tal manera pues que el campo eléctrico tiene las unidades de Newton entre Coulomb o volt sobre metro. Pues mire, una ventaja de medir la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en función de la diferencia de potencial es que esa se puede determinar con el uso de un voltímetro, ¿sí? Lo cual no sería tan simple si queremos calcular la magnitud de la fuerza eléctrica recibida por una carga debido a un campo. Y por eso resulta más práctico medir la magnitud del campo eléctrico en volt sobre metro, ¿sí? Pero ya vimos que volt sobre metro es igual a Newton sobre Coulomb. ¿Ok?
Entonces, miren, esta es como la explicación teórica. Entonces, quiero que me digan si en esta parte hay alguna duda para poderla aclarar ahorita, que estamos a tiempo. Muchachos. Ok, miren, vamos a ir resolviendo ejercicios de potencial eléctrico. Entonces, para esto, vamos a comenzar con esto del que dice aquí el 1. ¿Sale? Entonces, miren, para el 1 dice, para transportar una carga de 5 microcoulomb desde el suelo hasta la superficie de una esfera cargada, se realiza un trabajo de 60 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico de la esfera? Si se fijan aquí, en este ejercicio, los datos que nos da es la carga, el trabajo, y tenemos que calcular el potencial eléctrico de la esfera. ¿Ok? Entonces, miren, este pues, ejercicio pues, es sencillo. La fórmula que tenemos es potencial eléctrico igual a trabajo entre carga. ¿Sí? Tenemos el trabajo, que es de 60 por 10 a la menos 6. Y tenemos la carga. ¿Sí? La carga es de 5 por 10 a la menos 6. Al dividir eso, vamos a tener un potencial eléctrico de 12. ¿Sí? 12 volts. ¿Sí? Si se fijan aquí, las unidades de trabajo son joules, de la carga son coulomb. Y ya vimos que joule sobre coulomb va a ser igual a volt. ¿Sale? Entonces ese sería el primer ejercicio. Si fijan, está prácticamente sencillo. Ahora, el segundo. Dice, determinar la carga transportada desde un punto a otro al realizarse un trabajo de 10 por 10 a la menos 4 joules. Si la diferencia de potencial es de 2 por 10 a la 2 volt. Entonces tenemos la diferencia de potencial y el trabajo. Quiero saber la carga. Entonces despejo. Esta carga que está aquí dividiendo la paso al otro lado multiplicando. Como va a estar multiplicando esta diferencia de potencial, la paso para el otro lado dividiendo. De tal manera que voy a tener que la carga va a ser igual al trabajo realizado entre la diferencia de potencial. Sustituimos los datos. ¿Sí? La carga es igual a 10 por 10 a la menos 4 joule entre la diferencia potencial, que es de 2 por 10 a la 2. ¿Ok? Y con eso vamos a tener una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ok? Ahora miren, para el ejercicio número 3, nos dice, una carga de 7 microcoulomb se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 63 por 10 a la menos 6 joule. ¿Cuál es el potencial eléctrico en ese punto? Ya habíamos visto la fórmula, así que también era que el potencial eléctrico era igual a la energía potencial entre la carga. ¿Sí? Si sustituyo esos datos, ¿sí? Voy a tener que el potencial eléctrico en ese punto es energía potencial, que es de 63 por 10 a la menos 6 joules, entre la carga, que es de 7 microcoulomb, sería 7 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Y eso sería igual a 9. ¿9 qué? Joule sobre coulomb, ya vimos que son volt. Entonces, a ver, díganme, hasta ahorita, ¿hay alguna duda en estos tres primeros ejercicios? No. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, ahorita
Se va a terminar esto y ah, abrimos otra sesión ahorita, ¿sí? Para que dure unos cuantos minutos y ya terminamos a la 1. ¿Sale? Entonces, ahorita termina esta ahí. Nos conectamos luego para seguir con esto que está aquí enseguida. ¿Sale?